Continuamos con el desarrollo de la información. Vamos a compartir ahora datos de un estudio que ha presentado el Observatorio Argentinos por la Educación y que viene a plasmar una realidad que uno percibe, visualiza, que denuncian las organizaciones y que acá también está siendo confirmada por los datos. La brecha de género revelan que las mujeres profesionales ganan hasta un 27% menos que los hombres. Nos vamos a poner en contacto con un investigador del Observatorio Argentinos por la Educación. Le damos la bienvenida a Víctor Vollmann. Lo saludamos. Víctor, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andás? Muchas gracias por el espacio y para hablar también de estos temas en el programa. Bueno, un tema que por supuesto está en agenda, que se habla mucho, que denuncian las organizaciones y que ustedes confirman con este estudio. ¿Qué pasa con los hombres, las mujeres, el trabajo, la formación? ¿Qué observan? Lo que hicimos en este informe con Ivana Templado, que es una de las autoras, Leire Sáenz-Guillén y Martín Nistal, es tratar de comparar los salarios de hombres y de mujeres a nivel promedio y también mirando según ramas, ¿no? Según área específica. O sea, si comparamos químicas contra químicos, si comparamos enfermeras contra enfermeros, etc. Para darle un poco de contexto al estudio, arrancamos primero mostrando cómo le va a las mujeres y a los varones en la primaria y en la secundaria, y en general lo que se ve en promedio de nuevo es que las mujeres tienen puntajes más altos en lengua, mientras que los varones tienen puntajes más altos en matemática. Cuando miramos cuántos chicos o chicas terminan en tiempo y forma la secundaria, es decir, en el tiempo esperado y con los saberes mínimos, los varones tienen una leve ventaja por sobre las mujeres, 14% en el caso de los varones, 12% en el caso de las mujeres. Pero cuando vemos los porcentajes de terminalidad de la secundaria, en general las mujeres tienen mayor porcentaje de terminalidad. El 80% de las mujeres entre 25 y 29 años terminaron la secundaria. En el caso de los varones eso es 10 puntos menos. Ahora, cuando miramos en el mercado laboral, lo que vemos es que en promedio las mujeres ganan entre el 22 y 27% menos que los varones. Eso es si miramos los datos entre 2016 y 2023. O sea, los últimos 7 años fue variando, en algunos años 22% menos, en algunos años hasta 27% menos. Eso en promedio. Quizás lo más novedoso que encontramos acá es que, bueno, cuando miramos el promedio, por ahí estaríamos comparando varones que trabajan como ingenieros, ejecutivos, presidentes de banco versus mujeres que trabajan en ramas que no pagan tan bien. Sin embargo, cuando miramos en una segunda etapa del estudio por rama de actividad, ahí vemos que en general de 15 disciplinas, las mujeres en 13 de ellas ganan menos que los varones. Las únicas dos excepciones, una es muy marginal, que es Ciencias de la Información y la Comunicación, donde las mujeres ganan 1% más. Es decir, no es, digamos, una diferencia estadísticamente significativa. Sí, en el caso de química, la diferencia es un poco más grande, donde las mujeres ganan hasta 6% más que los varones. Bueno, ¿y qué dice la tendencia? ¿Va rumbo a corregirse o se profundiza esta brecha, Víctor? No, en general vemos que la brecha en promedio por ahora está lejos de cerrarse. En algunos años parece que se va a cerrar, en algunos años se expande más. Cuando está cerca de cerrarse se vuelve a expandir, con lo cual la tendencia no es que muestre algo muy claro hacia una disminución de esas brechas. Pero bueno, veremos qué pasa también en el futuro, no solamente a nivel promedio, sino también en cada una de las carreras. Claro, bueno, recién referenciabas un poco las disciplinas. ¿Hay disciplinas que son más igualitarias y otras que muestran mayor diferencia? Poco anticipabas algo. Sí, en el caso, por ejemplo, o sea, te digo 2 o 3, pero
por ejemplo, para médicos y auxiliares de la medicina, las mujeres ganan en promedio 21% menos. Economía de administración, las mujeres ganan en promedio 17% menos. Biología, las mujeres ganan 16% menos. Arquitectura, ganan 15,6% menos. Ingeniería, 14,8% menos. O sea, en esas disciplinas hay una gran diferencia en los salarios, y esto es graduados recientes. No es que estamos comparando el CEO de una empresa versus una mujer de esa rama que recién empieza, sino graduados recientes. En todas esas hay grandes diferencias. En las que hay menos diferencias, en odontología ganan solo 3% menos. Y después, como decíamos antes, en ciencias de la información y la comunicación, las mujeres ganan 1% más, en química ganan 6% más. Bien, bueno, entonces acá en Telediario de Televisión estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, 1% la brecha. Muy bien. Víctor, bueno, es importante visibilizarnos, sobre todo cuando se instala en la agenda pública, la cuestión de las diferencias de género, para muchos son cuestiones infundadas. Es importante poder mostrar los datos y la estadística, porque la estadística se hace para eso, para desplegar después políticas públicas, que se atienda y que se entienda que es una realidad en nuestro país, esa brecha salarial de género. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a vos por el interés. Un beso grande desde Buenos Aires. Un abrazo, hasta pronto.